habla un hombre con temores, inseguro, con problemas físicos. Así lo escogió Dios y así lo llamó, hermanos, con todos sus problemas, con todas sus dificultades, con todos sus errores, pero así lo escogió Dios y así lo llamó. Y cuando lo hace, le pide algo. Él nos pide que hagamos cosas, simplemente quiere que lo hagamos, no se fija en nuestras limitaciones. Dios no se está fijando si podemos o no podemos hacerlo, hermanos. Él se fija en cada uno de nosotros para que las cosas que Él quiere que hagamos, lo obedezcamos, hermanos, y lo hagamos. Porque aquí con esta persona, Él lo hizo y esta persona le obedeció con todas sus limitaciones. Lo llamó, le puso una misión y empezó a manifestarse el poder de Dios a través de él. Logró dirigir a un grupo, no era un grupo, casi era una nación entera, hermanos. Y es muy difícil, si a veces controlar a unas cuantas personas o a un grupo pequeño, es muy difícil. Ahora imagínense controlar a una gran nación, pero él lo hizo. Y se manifestó el poder de Dios a través de este varón. Él logró dirigir a este grupo de personas y los sacó de Egipto. Van por el desierto y de repente ven que hay una nube que los cubre, que empieza a caer pan del cielo cuando tienen hambre, y que de noche había una columna de fuego que los guiaba. Pero el momento más difícil fue cuando vieron que salieron de Egipto y se caminó, se acababa y se encontraba al frente. Se encontraron enfrente del mar, hermanos. Ya no había en dónde caminar. Y esta persona se preguntó y empezó a pensar que quizás se había equivocado, que ese no era el camino a seguir, pero no era ese. Él iba bien, él iba caminando conforme Dios le había dicho. El problema fue que este hombre se subió a una montaña y empezó a ver que venían caballos, una fila enorme de gente a caballo que venía tras de ellos. Eran sus enemigos. Esos hombres estaban en medio de un ejército de malvados y de un mar que no los dejaba seguir. Ellos pensaban en regresar, entregarse, volver a Egipto. ¿Ya saben de quién estoy hablando, hermanos? ¿Sí? ¿No escuché, hermanos? Nada más escuché un amén, hermanos. La gente le decía: te equivocaste, ese tu Dios nos trajo aquí para que muramos, te equivocaste tú y él. ¿Qué hacía este hombre ahí? Y usted ha estado en ese punto donde ya no puede seguir y lo vienen siguiendo las circunstancias, los problemas. Hay momentos en la vida que son el escenario perfecto para que el poder de Dios se manifieste sobre su vida. ¿Sí, hermanos? Porque es el único que queda a esperar, no hay otra. Le tiemblan las piernas, no sabe cómo reaccionar. ¿Qué hace en este momento? Lo único que queda es mirar al cielo, de donde viene su socorro, y ahí está el Dios todopoderoso que le va a responder. Su Dios es raro y extraño, hermanos. No es raro ni extraño, pero en ese momento para ellos sí era raro y extraño, porque los había llevado a un lugar en donde no encontraban salida, porque venía el ejército y estaban en el mar, no había para dónde huir. Dios hubiera podido mandar un rayo y se queman todos los soldados del faraón. Hubiera podido hacer que los caballos se vuelvan locos y que se regresaran, pero Dios no hizo eso, sino que le dice a Moisés: levanta tu vara, extiéndela, y empieza el mar a moverse, a tal punto que se abre y empiezan a caminar ellos en medio para poder pasar.
Hay gente que dice que son historias que están en la Biblia y alguien las exageró, porque es imposible que un mar se pueda abrir, que las aguas se separen. Usted y yo creemos en un libro, que lo que ahí dice así fue. Le hago una pregunta. ¿Moisés tenía Biblia, hermanos? No, ¿verdad? Dios abrió el mar hasta que Moisés extendió su mano. El hombre y Dios trabajan juntos. Moisés conocía a Dios cara a cara, hermanos. Fue el único, en la Biblia, el único varón que dice que lo vio cara a cara y lo permitió ver, porque nadie podía ver a Dios. Pero Moisés tuvo la oportunidad de ver a Dios cara a cara. Y no hubo una referencia bíblica, no había un documento que dijera cómo era Dios, pero Moisés lo conoció y Moisés le obedeció a Dios, hermanos. Por eso es que Dios abrió el mar y pudo haber pasado, porque en Moisés hubo confianza. Él estaba seguro en que Dios estaba confiando. Y sin embargo, y es una tristeza, yo creo que por eso está escrito en la Biblia estos versículos, porque su pueblo no tuvo confianza en Dios. No vieron las maravillas que hizo Dios para poderlos sacar de Egipto. Y sin en cambio así dudaron, desconfiaron, no vieron todas esas maravillas tan hermosas que pudo haber hecho con su mano poderosa el Señor y sacarlos de la esclavitud. Se les cegó la mente, hermanos, pero solamente un hombre confió en Él, y ese fue Moisés, porque Moisés le obedeció, Moisés confió en Él, Moisés creyó en Él, hermanos. Les voy a contar otra historia que está en Segunda de Reyes, del capítulo 1 al 6. Si gustan leerlo ustedes en su casa, hermanos, porque yo nomás lo abrevié para no hacerlo tan largo. Y dice: un hombre a punto de morir a causa de una enfermedad llegó delante de Dios y clamó, y Dios le oyó y le dice: te voy a sanar, te extiendo la vida 15 años, ese es un regalo. Luego le dice: voy a liberar al pueblo, otro regalo. Le pregunta el rey: ¿qué es más fácil? ¿Que la sombra se adelante o que retroceda? A lo que le responde Dios: que retroceda, porque le estaba pidiendo una prueba de que todas esas maravillas, yo no puedo decir que milagros, porque nuestro Dios no es un Dios de milagros, nuestro Dios es un Dios de maravillas, un Dios poderoso que todo lo puede hacer. Por eso yo digo que es un Dios maravilloso. Y le dio esa contestación y le dice: pues va a retroceder 10 grados. ¿Qué hace Dios? Dándole una señal al rey. Él quería señal y la recibió, y dice que se inclinó la sombra 10 grados. Eso es lo que les estoy comentando. Científicamente ya está comprobado. En la NASA estaban haciendo unos cálculos para un lanzamiento de una nave espacial y había 2 desfases. Y uno de la NASA dijo: fíjense que yo me acuerdo de esta historia y cómo fue que se desfasó esos 10 grados. Pero son 2 veces en la que hubo esta maravilla, hermanos. Y la otra está en Josué, capítulo 10, versículos del 12 al 15. Otra vez ese mismo Dios vuelve a aparecer ahí. Y hubo un hombre que clamó y dijo: Señor, tienes que detener el tiempo para poder ganar esta batalla. Y encontraron en la Biblia el margen que hacía falta para que el cálculo que les comento de esos 2 desfases fuera exacto. ¿Para qué? Para que cuando se lanzara el cohete
salir a la perfección, porque los científicos pues en ese aspecto son exactos, y la Biblia no se equivoca, hermanos. En la palabra de Dios, Dios lo hizo, y está comprobado que esos dos desfases que hubo por dos personas que creyeron en Él y que le pidieron sus maravillas, se hizo, hermanos. Y es ahí a donde nuestra fe debe de estar segura, en quien hemos creído, en quien hemos confiado. ¿Sí, hermanos? Amén. El mensaje es este de Dios. Le manda a decir algo a través de estas tres historias. Le dice: estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que tú recibas. Les digo, hermanos, no es un milagro, son maravillas. Si es necesario parar el día o extenderlo, lo que sea, porque estoy aquí para responder a tu fe. Esa fe, hermanos, que Dios quiere que tengamos, Dios va a responder. ¿Sí, hermanos? Amén. ¿Cómo es posible que exista este momento en la Biblia donde Dios detiene el sol para darle una señal a un hombre? ¿Qué quieren que yo haga? Dice Dios, que pare el tiempo. El sol está dispuesto a mover la galaxia entera a causa de un hombre o de una mujer. Él está escuchándonos, y lo que tú le pidas, hermano, Él lo puede hacer. Puede hacer todas estas cosas, todas estas maravillas, si solamente confiáramos y creyéramos que Él lo puede hacer, porque Él lo va a hacer. Para que reciban, como les comento, estas maravillas. Pero ¿dónde está ese Dios capaz de mover lo que sea por un hijo que le cree? ¿Será que Dios se le cansó la mano de tantas maravillas? ¿Qué tiene que hacer? ¿O será que Dios está aquí en este lugar? El Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, hermanos. ¿Qué quiere que Dios haga en este día? Si es necesario mover el cielo, lo va a hacer. Él está dispuesto a hacer lo que sea por usted. Es una locura parar el tiempo, retrocederlo. Ahora entiendo por qué Jesús, cuando iba en la barca, se durmió, y los apóstoles le decían que cómo podía dormirse si se estaba hundiendo su barca, ¿verdad, hermanos? ¿Recuerdan esa historia? Y Jesús dijo: ¿hasta cuándo tengo que soportar si tan solo creyeran? Y le habló a la lluvia y al mar, pero eso les tocaba a ellos, porque el milagro lo llevaban dentro. Él hará todo como tú creas que esperas para este día, para este año. Vivir igual. El que espera eso es lo que va a pasar. Pero si en este lugar hay hombres y mujeres que ya se cansaron de vivir así y no concuerda con lo que dice la Biblia, si así lo dice Dios, lo hará. Yo creo en un Dios que hace cosas maravillosas. Yo creo que la mayoría de aquí estamos cansados de vivir como vive la gente del mundo. A eso se refiere, hermanos. No nos conformemos a vivir como los demás viven, como los demás están acostumbrados a vivir, porque Dios nos ha dado una vida nueva, y dice en su palabra que nos ha dado una vida con abundancia, una vida llena, una vida plena en Él, una vida en donde caminamos juntamente con Él, y la gente del mundo no camina con nuestro Padre porque no le conocen. Y yo creo que los que le conocemos debemos de vivir una vida diferente, ya no vivir esa mala manera de vivir que teníamos, esas cosas que traíamos atrás en nuestras vidas, ya no cargarlas, hermanos, porque Dios ya nos liberó de eso. Él ya nos hizo libres, y eso es a lo que se refiere aquí, a que no seamos iguales, que en este día nuestra mente
nuestro pensamiento sea diferente, sea lo que Dios quiere que pensamos, sea lo que Dios quiere que hagamos, porque dice que hemos sido hechos a su imagen y a su semejanza. ¿Sí, hermanos? Entonces, si estamos hechos a su imagen y a su semejanza, debemos de tratar de vivir como Él quiere que vivamos. Él quiere que seamos luz en esta vida, en estos tiempos, hermanos. Dice, hoy vamos a comenzar a recibir estas maravillas. Podemos hacer que el cielo se mueva. ¿Qué señal quiere, hermano? Él ya lo dio todo. Ya se entregó por completo. Dios es un Dios de todo. Cuando yo encontré estas historias, Dios me hizo entender que está dispuesto a hacer lo que sea, a mover lo que sea por un hijo, por una hija, que le crean todos sus fuerzas y que se niegue a vivir de la manera que no está escrito. Esa palabra de Dios se debe de cumplir en mi vida, en tu vida, hermanos. Y si aquí dice que soy de los que ya no le queda, que pide prestado, me niego yo a vivir de esa forma. Si aquí dice que soy sano, me niego a vivir de otra forma. Niéguese, hermano, a vivir que si está enfermo. Ya no lo declare en su vida, hermanos, porque Dios nos ha hecho sanos. Si Dios nos dio una economía, y si dice que no pidamos prestado, que seamos de los que damos, hermanos, así sea. Créanlo. Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios en el que podemos confiar, en el que dependamos de Él. Si dependemos de Él, Él nos va a dar todo esto, hermanos. ¿Sí? Son historias que realmente, hombres que creyeron en Él, hombres que confiaron, hombres que dependieron de Dios. Como les compartía de Moisés, a mí me gusta mucho leerlo y recordar, porque fue un hombre hecho a la historia de Egipto, a sus costumbres. Era un hombre poderoso. ¿Y a dónde lo llevó Dios? Lo llevó hasta lo más vil, siendo un rey, siendo poderoso. Y se trababa. Decía, yo no puedo hablarle al pueblo. Pero sin en cambio, Dios le dijo, yo te voy a usar a ti. Y lo usó de gran manera. Hizo maravillas. Dios quiere que seamos como Moisés, hermanos. Moisés le creyó y caminó con él y lo vio cara a cara. Imagínense. A mí la verdad quisiera ser como él para poder ver a Dios cara a cara. Pero pues es muy grande Moisés para mí. Pero yo creo que con esfuerzo y con voluntad y buscando cada momento de Dios, yo creo que, ¿por qué no, verdad? Si se lo pido, como dice aquí, lo puedo ver cara a cara. Entonces, lo que ustedes le pidan, hermanos, yo creo que confíen en Dios. Sí. Este estudio, cuando yo lo empecé a leer, dije, Señor, yo quiero compartírselos a mis hermanos. ¿Para qué? Para que confiemos, tanto ellos como yo, aún más de ese Dios poderoso, de ese Dios maravilloso que eres tú, Señor. Porque yo he visto sus maravillas. Yo he visto sus grandes obras en mi vida. Es como dice aquí, pedir prestado, hermanos, es algo difícil.
Y a mí me ha tocado vivirlo. Me tocó dar. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Pero ahora yo le pido a Dios, dame esa oportunidad para poder volver a dar a los que no lo tienen. Poder compartir de lo que tú me has dado. Y estoy viendo que es un Dios maravilloso en mi vida. Sí, hermanos, créanlo. Es muy difícil. A veces es triste porque no valoramos lo que Dios nos da cuando lo tenemos. Y cuando ya no lo tenemos, híjole, hermanos, de veras que duele. Duele porque no has confiado en ese Dios poderoso. Y Dios a mí me lo demostró. A mí lo que me ha hecho vivir Dios en estos tiempos es confiar más en Él, depender de un Dios maravilloso, de un Padre que nos ama. Yo cada mañana, y los estudios que comparten aquí, o en las clases de los estudios de varones, el pastor decía que hay que orar. Yo le decía, hermano, es que a veces me levanto molesto. Y decía una palabra: este día me va a ir mal. ¿Y saben qué pasaba tristemente? Ese día me iba pero mal. Pero como ustedes no se imaginan, por declarar algo que mi padre no me lo estaba pidiendo. Y ahora he aprendido a decirle: Señor, tú vas a bendecir este día, tú me lo vas a prosperar, tú me vas a bendecir, Señor, y tú me vas a dar, Padre. No quiero que me des para no olvidarme de ti, para acordarme de todo lo que tú haces en mi vida, y me da lo justo, hermanos. Pero cuando no lo tengo, y créanmelo, digo: Señor, gracias por esta mañana. Dios me bendice, hermanos. Y así yo quiero que Dios los bendiga a ustedes, hermanos, que se lleven esta palabra, esto que está aquí, que confiemos, que creamos en ese Dios. Por eso ha dejado toda su palabra en la Biblia, hermanos, porque no es porque se haya escrito nada más, sino para que lo vivamos. Como les digo, el pueblo de Israel, viendo las maravillas, hermanos, y no le creyó y no confió en Él. Así nos pasa a nosotros hoy en día, en la actualidad. Estamos viviendo cosas gloriosas en Él, estamos caminando con Él, pero no le creemos. Estamos de paso, como los israelitas, caminando, hasta que se cumplieron 40 años. Y esos que no creyeron ahí se quedaron en el desierto. Nosotros estamos caminando en esta vida en un desierto. Y a veces no confiamos en un Dios poderoso, que cada mañana nos permite despertar, nos permite ver la luz del día. Hoy le doy gracias, Señor. He aprendido aquí muchas cosas maravillosas. Dios me ha llevado a confiar aún más en Él, creer más en Él. Yo era un cristiano de los que llegaba y se sentaba. Y ahora no, hermanos. Gócense en lo que sea, sirvan en lo que quieran, ayuden en lo que dispongan, porque no vienen a hacérselo a nadie más que al Dios que te ha dado la vida, al Dios que te ha proveído, al Dios que te da, hermanos. A ese Dios es al que venimos a servir, no venimos a servirle a nadie. Venimos a agradecerle y a darle un poco de lo mucho que Él nos da. Yo por eso me dicen, me dan la oportunidad de subir. Es muy difícil, hermanos, créanmelo, porque yo tal vez me puedo comparar como Moisés, porque a lo mejor tartamudeo, a lo mejor me confundo, a lo mejor estoy inseguro, pero cuando lo hago para Dios, todo eso se me quita. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo para Él, porque lo estoy obedeciendo a Él, porque estoy compartiéndoles de su palabra. No es mía. Esto que yo les estoy compartiendo, Dios lo puso en mi corazón y me dijo:
hazlo. Yo le pedí permiso, me daban la oportunidad y aquí estoy, hermanos. Si me equivoco, no me equivoco, pero sabe Dios que yo lo estoy haciendo de corazón y estoy sirviéndole a Él, estoy compartiéndoles de su palabra. A mí me da mucho gusto y me gozo a veces porque ha habido hermanos que se han acercado a mí y lo que he compartido a veces se han llevado una palabra, pero con esa palabra es más que suficiente para gozarme. ¿Por qué? Porque ya quedó algo sembrado en sus corazones. En esta tarde espero que quede sembrado algo en sus corazones, que esa fe que Dios nos ha dado, esa confianza en el Dios vivo que hemos confiado, quede sembrada en sus corazones, hermanos. Porque es de Él dependemos. Todo esto que hacemos es por Él, por nadie más, hermanos. Entonces, yo le doy gracias a Dios. Y voy a terminar con esto, hermanos. Si gusta levantarse y levantar sus manos al cielo y saque el milagro, las maravillas que quiere que Dios haga, dígale cuánto cree. Usted está en esta montaña o el mar se abre, o se abre porque si no se muere. Está enfrente a esa enfermedad y se quita o se muere. Está frente a la adversidad o le ordena que se vaya, o vivirá así toda su vida, hermanos. ¿Cómo quiere vivir en esta tarde, hermano? Creyéndole a Dios, confiando en Dios, hermanos. Yo quiero confiar aún más en Él, porque Él me ha demostrado lo misericordioso y bueno que ha sido conmigo. Una vez le mandé un WhatsApp a una persona que no es cristiana. Yo siempre les escribo cualquier cosa de la palabra, pues, versículos o una palabra que ellos no entienden. Y una persona me contestó, dice, eres una persona especial. Dice, no sé por qué, pero yo sí sé por qué. Porque yo he confiado en un Dios misericordioso y bueno que me ama. Y me ha puesto en su corazón de todas esas gentes, hermanos. Aunque sea algo sencillo, buenos días, Dios te bendiga. Y hay personas que sí me contestan. Y hay personas que no me contestan nada. Y me da tristeza porque yo ahí veo su corazón duro. Y hay otros que Dios los ha movido y me contestan, y en su entendimiento o lo que me puedan decir, me dicen igualmente. Hoy hay otros que dicen Dios te bendiga. Y de esas personas, 4 Dios ya las ha alcanzado, hermanos. Ya se han convertido a Cristo. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Por eso yo creo en ese Dios bueno, en ese Dios que hace maravillas. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre bendito. Maravilloso eres tú, Señor. Y yo te doy